Jóvenes estudiantes, bienvenidos a un video más. El día de hoy nos encargaremos de realizar el tema de áreas naturales protegidas, ¿ok? Unidades de conservación y demás. Hay que tener en cuenta lo siguiente, que para poder entender este tema tenemos que tener nociones de lo que es ecología, ¿ok? ¿Por qué es importante conocer este tema? Porque nos permite saber que en el Perú hay lugares en donde no se puede entrar con facilidad, ya que se puede conservar, preservar, para que así no se extingan. Según la ley forestal y la fauna silvestre, propuesta por el decreto legislativo 21.14.7, dice que las unidades de conservación son áreas naturales de dominio público, sea gobernada por el Estado, cuya administración es ejercida para la protección, conservación y aprovechamiento de la flora y la fauna silvestre y los valores de interés paisajístico, científico e histórico. Tú no puedes ingresar como si tú fuera tu casa. Puedes ingresar, pero respetando y conservando todo lo que está en esa área o en esa zona. Por eso se dice interés paisajístico, porque podemos visitarlo. Interés científico, porque se puede investigar esa zona, su suelo, su medio ambiente, los factores bióticos o abióticos. O también de interés histórico, puede ser de que ese lugar sea conservado porque ahí se dio una batalla que fue muy decisiva para el país y se convirtió en una zona histórica. Entonces, las referidas pueden ser aprovechadas, ya sean con fines de investigación científica o puestas a disposición para el público, para que ellos puedan recrearse en un espacio abierto, para que puedan permitir la educación de los niños que quieran visitar esas zonas y aprender mucho más, para poder contactarnos con nuestra tierra a través de una cultura y promover el turismo. Entonces, en ella no puede ser aprovechada los recursos no renovables. ¿Estamos de acuerdo? No te vayas a olvidar. Claro. Ahora, las unidades de conservación se agrupan en 4 categorías principales, las que son Parque Nacional, Reserva Nacional, Santuario Nacional y Santuario Histórico. El día de hoy vamos a hablar de cada una de ellas. Hablemos de Parque Nacional. Bien, entonces se dice que un parque nacional se protegen y se preservan con carácter intangible. Cuando a ti te pregunten, ¿ya? Cuando a ti te pregunten qué significa el término intangible, ¿ya? Intangible significa que no puede ser tocado, ¿ok? Por eso se protegen y se preservan. ¿Y qué no puede ser tocado? Lo que está dentro de ella. Las asociaciones naturales que vienen a ser la flora y la fauna silvestre y la belleza de sus paisajes que ella pueda poseer. Por eso que se dice que los parques nacionales están absolutamente prohibidos todo aprovechamiento directo de los recursos naturales. Y el asentamiento de los grupos humanos en esa zona no se permite. En estas unidades se permiten que puedan ingresar los visitantes para que puedan encargarse de ver el espacio educativo, recreacional, cultural, pero tiene que cumplir condiciones especiales. ¿Cuáles son? La que no pueda ni siquiera tocar nada ni dañar nada de lo que se encuentra en esa área o en esa zona determinada. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a observar aquí en el Perú distintos tipos de parques nacionales. Por ejemplo, en el Parque Nacional de Cutervo, que está localizado en Cajamarca, protege los bosques de altura y las cuevas de los huácharos, ubicado principalmente en la selva alta. En el Parque Nacional de Tingo María, localizado en Huánuco, protegemos los bosques tropicales y la selva alta. ¿Ok? En el Parque Nacional del Manu, que está localizado en Madre de Dios y Cusco, tiene ecosistemas que se encuentran en una altura de 200 a 4.500 metros sobre el nivel del mar. Encontramos la región Puna, selva alta, selva baja. En el Parque Nacional del Huascarán, localizado en Ancash,
protege la Cordillera Blanca, la flora y la fauna de las altas andinas, y la Puna y la Cordillera se encuentran allí. El Parque Nacional Cerros de Amotape, localizado en Tumbes, Piura, protege los bosques secos noroestes y ahí incluye al cocodrilo de Tumbes. En el Parque Nacional Río Abiseo, localizado en la de San Martín, encontramos bosques de neblina, incluye el mono choro de cola amarilla que se encuentra en peligro de extinción, por eso se protege a esta especie, y las ruinas de Gran Pajatén. En el Parque Nacional Yanachaga-Chelillén, localizado en Pasco, encontramos también bosques de neblinas y cuencas de altas o varios ríos. La región que está presente ahí, selva alta. Entonces vemos que cada una de estos parques nacionales ubicados en nuestro país se encargan de preservar dos cosas, la flora y la fauna silvestre. No te vayas a olvidar. Continuando con la explicación, vamos a mencionarte algunos ejemplos. Este es el Parque Nacional del Cutervo. Y en el Parque Nacional de Cutervo, ya te había dicho yo, que están, ¿qué cosa? Los bosques que presentan unas altas alturas y las cuevas de Huacha. Otro de ellos, el Parque Nacional de Cutervo. Profe, ¿y por qué es el Parque Nacional de Cutervo ubicado en Cajamarca importante? Porque tiene bastantes bosques. Profe, no me acuerdo los bosques. ¿Me puedes tú enseñar? Claro que sí. Buscamos aquí Cutervo, ahí está, los bosques de altura. ¿Ya? ¿Ya? Otro profesor, otro. Muy bien. ¿Ya? El Parque Nacional del Manu, mira, ubicado en Madre de Dios, Cusco. El Parque Nacional del Manu, que tiene principalmente al famoso gallito de las rocas. Hay que tener en cuenta que el gallito de las rocas para el Perú es considerada el ave nacional del Perú. El ave nacional del Perú es conocida como el gallito de las rocas. Tiene un tamaño aproximadamente de 30 centímetros, el tamaño de tu regla que utilizas para poder trazar. Y tiene dos colores distintivos. Tiene rojo y naranja, y sus alitas son de color negro. ¿Ok? Te vayas a olvidar. Esta que está aquí, que tú estás pudiendo visualizar, entonces es el Parque Nacional de Cerros de Amota, ubicado en Tumbes y Piura. ¿Qué preserva, profesor? Principalmente los cocodrilos de Tumbes. Oye, y yo he tenido la oportunidad de poder visitar esta zona, ¿ok? Y vamos a ver cantidad de cocodrilos, por eso se le llama la isla de los cocodrilos, ¿ya? Y también la isla de los pájaros, increíble, es hermosísimo. Algún día, cuando tú hagas tu promoción, te recomiendo que vayas visitando el norte, te recomiendo, muy, pero muy bueno. Ahora vamos a hablar de la Reserva Nacional, ¿ok? ¿Qué es una reserva nacional? Una reserva nacional es aquella que protege y, ojo, propaga. ¿Qué significa propagar? Que se va a encargar de permitir principalmente que se disperse esta conservación de la flora y la fauna. ¿Por qué es de interés nacional? Porque es de interés nacional. ¿Por qué? Porque se beneficia, ¿quién? El Estado. Los recursos de la fauna silvestre, cuya situación lo permite, podrán ser utilizadas únicamente por el Estado. Ahí viene lo importante de este tema. Porque el Estado puede encargarse en su totalidad de conservarla, protegerla y beneficiarse de ella. Por ejemplo, estamos observando que las reservas nacionales más grandes están en Pacayá, Miria, que tiene 2.080.000 hectáreas ubicadas en Loreto y Ucayali, que comprenden Loreto, el Alto Amazonas, la zona de Requema, la zona de Loreto y Ucayali. Increíble, ¿no? Más grande. Las reservas nacionales, entonces, más importantes van a conservar. Entonces, estudiemos. La Reserva Nacional Pampas Galeras se localiza en Ayacucho y conserva las poblaciones de vicuñas y está la región Puna. Las Reservas Nacionales de Junín se localizan en Junín, ¿ya? Y conserva la flora y la fauna del lago de Junín. Ahí está la Puna. La Reserva Nacional de Paracas está ubicado en Ica, ¿ya? Al sur de nuestro país, y el ecosistema marino, ¿ya? Y el desierto costero son lo que se va a conservar. ¿Qué objetivo tiene?
desarrollar técnicas para utilizar nacionalmente las poblaciones de los lobos marinos. ¿Ok? La Reserva Nacional de la Chay, ubicada en Lima, principalmente aquí, saliendo de Chancay, ¿ya? No te vayas a olvidar, este que está aquí es un ecosistema que se encarga de preservar las lomas y el desierto costero. Ustedes saben que en épocas de verano la Reserva Nacional de la Chay está totalmente seca y árida, por eso se dice que es un desierto costero. Profe, ¿pero por qué se le dice ecosistema de lomas? Porque en épocas de primavera, el desierto costero que era, ¿ya? Se llena de una gran cantidad de porciones vegetativas que permiten ¿qué cosa? Que la flora y la fauna se disperse, haya un gran clima, un buen paisaje, por eso es considerado como una reserva nacional. La Reserva Nacional Titicaca en Puno, la flora y fauna del lago Titicaca en Puno. La Reserva Nacional Salinas Aguada Blanca, localizado en Arequipa, permite la preservación de la flora y la fauna altoandina. Puno. La Reserva Nacional de Calipuy, ubicada en La Libertad, ambientes relictos de guanacos, en la vertiente occidental. La Reserva Nacional Pacaya Samiria, ubicada en Loreto, tiene ambientes acuáticos de la Amazonía, incluye el lagarto negro, el paiche, la región que está ahí, la selva baja. No te vayas a olvidar. Ejemplos: Parque Nacional de Pampas Galeras, ubicado en Ayacucho. Reserva Nacional de Paracas, ubicado en Ica. Ahí vamos a poder encontrar los famosos lobos marinos. La Reserva Nacional del Calipuy, lo increíble, ubicado en la Libertad. Y si yo te pregunto, profe, ¿y qué es lo que se preserva allí? Los guanacos. Los guanacos son tipos de auquénidos. Si no los conocías, te presento. Ahí está Mr. Guanaco. Increíble. Tenemos la Reserva Nacional de Pacaya Samirio, ubicada en Loreto, que se encarga de proteger a los distintos tipos de especies de lagartos, ¿ya? Y es aquella la que es más grande, la reserva nacional más grande que tiene el Perú. ¿Cuántas hectáreas tiene? 2.080.000 hectáreas aproximadamente. La Reserva Nacional de la Chay, ubicada en Lima, también es principalmente conservada por nuestro país. Hablemos del Santuario Nacional. Un santuario nacional es aquel que se protege con carácter intangible, es decir, no se puede tocar. Y hay que tener en cuenta, una especie se va a proteger a la especie, se va a proteger a la comunidad, y cuando hablamos de comunidad estamos hablando de plantas y animales. Y también se protegen las formaciones naturales con la finalidad de poder estudiarlas, ya sea por interés científico o paisajístico. El santuario nacional más extenso es las Pampas de Heat, ¿ya? O EAT, como tú le quieras decir, ubicado en Madre de Dios, principalmente en Tambopato. Tiene aproximadamente 102.109 hectáreas. Vaya subida. Los santuarios nacionales son los siguientes. El Santuario Nacional de Guayay, localizado en Pasco, que protege los bosques de rocas y de piedras, está en la región Puna. Los santuarios nacionales de Capulay, ¿ya? Localizado en La Libertad, es el rocal más denso de la Puya Raimondi, ¿ok? Perteneciente a la vertiente occidental. El Santuario Nacional de Pampas de G, ¿ya? Está ubicado en Madre de Dios, que protege el Chaco o la sábana de palmeras. Ahí incluye al lobo de crin, al ciervo de los pantanos. Santuarios nacionales de la Laguna de Mejía, localizado en Arequipa. Ahí tenemos la avifauna migratoria y los humedales costeros. El Santuario Nacional Ampay, Apurímac, protege los bosques de Podocarpus sp. ¿Por qué se le pone SPP? Porque es un tipo de especie. Hay muchas, pero el bosque de Podocarpus sp es un tipo de especies del total. ¿Ok? Esta pertenece a la región Puna y a la cordillera. Santuario Nacional Manglares de Tumbes, ubicado en Tumbes, representa la fauna y flora de las manglares. Eso es lo que se protege. Y el Santuario Nacional de Tabacolas Nambayé, localizado en Cajamarca, que representa la fauna y la flora de páramo, incluye al pinchaque o al tapir de altura, ya ahí aparece el famoso tapir, ya, al oso de anteojos y al bosque de Podocarpus. Ahí encontramos el Santuario Nacional de Guayay, Pasco. Ahí tenemos el Santuario Nacional de Calipuy, La Libertad, que conserva la Puya Raimondi, ubicada en la vertiente occidental.
la Santuario Nacional Pampas de G, que tiene aproximadamente 104.109 metros de hectárea. ¿Ya? El Santuario Nacional de Ampay, ubicado en Apurímac, y el Santuario Nacional de Tabacones Lambayeque, Cajamarca, que tiene al famoso oso de anteojos. Profe, ¿por qué se le llama oso de anteojos? Si yo hago un zoom, a lo que viene a ser esta imagen, voy a poder observar sus ojitos. Mira, tienen aproximadamente una característica que parece que tuvieran un anteojo, ¿ok? Por eso se le llama así, osos de anteojos. Ah, y este que está acá, que está a la porción izquierda, vienen a ser las famosas ventanitas de Tusco, ¿ok? Les recomiendo que vayan a ver las ventanitas de Tusco. Hay bastantes ventanitas que pareciera que en esa zona, ¿ya? Se haya ubicado una gran historia. Bueno, por eso ya tú te encargarás de descubrirlo algún día cuando tú te encargues de ¿qué? Cuando te encargues de viajar. El santuario histórico se protege con carácter intangible. ¿Qué protege? Los escenarios naturales en los que se desarrollaron acontecimientos memorables, ¿ok? De la historia nacional. Por ejemplo, el santuario histórico de Chacamarca se encarga principalmente de localizarse en Junín. ¿Y qué cosa es lo que se encarga de protegerse? Pues el lugar histórico donde se realiza la batalla de Junín. ¿Ok? El santuario histórico de las Pampas de Ayacucho, localizado allí, se da la batalla de Ayacucho. El santuario histórico de Machu Picchu, Cusco, que protege los restos arqueológicos incaicos, además de la flora y la fauna. El santuario histórico de Bosques de Pomac, ubicado en Lambayeque, se encarga de proteger las huacas y la cultura sicán y los bosques de algarrobo. Increíble, ¿no? Ahí podemos encontrar los bosques de Pomac, en Lambayeque, el santuario histórico de Chacamarca, que representa el lugar donde se dio la batalla de Junín. Y tú, como buen peruano, tú debes de saber cuándo se dio la batalla de Junín. Para nosotros informarnos, la batalla de Junín se dio el 6 de agosto del año 1824. Como cultura general sabemos que fue uno de los últimos enfrentamientos que sostuvieron los ejércitos realistas con los ejércitos patriotas en el proceso de la independencia del Perú. Es por ese motivo, mi querido campeón, campeona, que es de vital importancia proteger, preservar esta zona. Oye, el santuario histórico de Pampas de Ayacucho, ¿qué se dio ahí? La batalla de Ayacucho. Profe, ¿y la batalla de Ayacucho cuándo se dio? La batalla de Ayacucho se dio el 9 de diciembre del año 1824. Fue el último gran enfrentamiento dentro de las campañas terrestres de las guerras de la independencia hispanoamericanas, ¿ok? Y significó el final definitivo del dominio administrativo virreinal hispánico en América del Sur. Increíble. ¿Dónde está? En Ayacucho, Perú. El santuario histórico de Machu Picchu, el Cusco. Gracias a Dios, no llegaron los españoles a descubrir el Machu Picchu. Es por eso que hoy en la actualidad es considerada como la 7ª maravilla del mundo. Y ella se va a encargar de proteger, ¿qué cosa? Los antiguos restos arqueológicos que ha dejado el Imperio Incaico. Se le considera una belleza excepcional que deben todo el mundo visitar. Bien, mis queridos campeones, eso ha sido todo conmigo. Muchísimas gracias. Espero que haya sido de vital importancia y nos vemos hasta una eventual oportunidad.